Sí, sí, gracias, muchas gracias por la presentación y por la invitación. En los próximos 20 minutos voy a hacer un recorrido muy rápido sobre lo que es ELIS, tanto ELIS Europa como la Fundación Unidad ELIS de Alicante. Como ya has explicado, tú lo has llamado la Sociedad 5.0, yo lo llamo la Cuarta Revolución Industrial, que es más la terminología del Foro Económico Mundial. Estamos ante una revolución. Y de la misma manera que las anteriores revoluciones industriales, desde la primera revolución industrial del siglo XVIII, impulsada por la máquina de vapor, esta revolución está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. La cuarta revolución industrial en la que nos encontramos representa una unión sin precedentes en nuestra historia entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por disciplinas como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. La inteligencia artificial es la disciplina dentro de la informática o la ingeniería cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Entonces, si queremos entender la inteligencia artificial y construir inteligencia artificial, tenemos que definir y caracterizar la inteligencia humana, que es la que se toma como referencia. Entonces, la primera observación, obviamente, es que la inteligencia humana es muy compleja y no la entendemos en su totalidad, y los humanos tenemos muchísimas diferentes tipos de inteligencias y habilidades, y por tanto, la inteligencia artificial como disciplina también tiene muchas áreas de conocimiento que intentan emular algunas de estas habilidades humanas. Históricamente, aunque la inteligencia artificial existe desde los años 50, es ahora cuando está siendo protagonista en el contexto de esta cuarta revolución industrial. Y esto es debido a que el acercamiento a la inteligencia artificial, que está teniendo un grandísimo impacto en todos los ámbitos, desde la medicina, el transporte, la educación, el comercio, la logística, el turismo, etcétera, es el acercamiento a la inteligencia artificial que está basado en el aprendizaje a partir de datos. Históricamente ha habido dos escuelas para conseguir inteligencia artificial. La escuela simbólico-lógica o top-down, que es la escuela que tuvo éxito inicialmente. El ejemplo canónico de esta escuela serían los sistemas expertos, que representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. Y esta escuela básicamente parte de la idea de que como los humanos tenemos mucho conocimiento y si queremos conseguir inteligencia artificial, lo que podemos hacer es programar ese conocimiento en las máquinas y luego utilizar las reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir del conocimiento base. En esta transparencia muestro el número de publicaciones científicas en los congresos científicos que están más asociados con este acercamiento top-down o simbólico lógico o lo que se conoce como clásico de la inteligencia artificial. Y como podéis ver, lo que se ha ido produciendo es un declive en el impacto y en la capacidad para atraer publicaciones de este acercamiento. Por contra, el otro acercamiento, que es el acercamiento al que yo pertenezco, es el acercamiento que se conoce como bottom-up o conexionista y está inspirado en la biología. Y la principal idea es decir, bueno, los seres biológicos inteligentes aprenden a partir de datos y a partir de la experiencia. Si queremos construir inteligencia artificial, tendríamos que ser capaces de hacer algoritmos que aprendan a partir de datos. Este acercamiento a la inteligencia artificial, el ejemplo canónico serían las redes neuronales y como podéis ver en la gráfica, los artículos científicos vinculados con los congresos basados o centrados en técnicas de inteligencia artificial basadas en aprendizaje automático han tenido un crecimiento exponencial increíble en los últimos años, ¿no? Y estas técnicas son las técnicas que están detrás de que podamos diagnosticar coronavirus o tumores en pruebas radiológicas o podamos hablarle a nuestros móviles y nos entiendan o podamos tener coches sin conductor. En este contexto, tenemos una situación geográfica de polarización del liderazgo de todos los ámbitos de esta inteligencia artificial moderna, ¿no? Si la otra era clásica, llamemos a esta que está basada en el aprendizaje, inteligencia artificial moderna.
nos encontramos con un contexto, una situación en la que tanto Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, como Asia, fundamentalmente China, lideran los 3 ámbitos fundamentales en la inteligencia artificial como en cualquier otra disciplina, que sería la investigación, la innovación y el despliegue, dejando a Europa en un vacío en estas 3 áreas. Y quería ilustrar sobre todo la parte de investigación e innovación, que es de lo que voy a hablar, con algunas cifras. Este gráfico muestra el número de publicaciones científicas por país en 2 de los mejores congresos del mundo en inteligencia artificial moderna, la inteligencia artificial basada en el aprendizaje. Y podemos ver una clarísima dominancia de Estados Unidos con un orden de magnitud de más artículos científicos que el siguiente país, que sería China. Vemos que los países europeos individualmente realmente no tienen ningún tipo de capacidad y uniéndose también estarían muy por debajo de Estados Unidos y también de China, porque China está teniendo un crecimiento exponencial. Estos son datos del 2019. En el 2020 está habiendo una explosión tan grande de creación científica en China que ahora es muy superior a esta cifra. Institucionalmente también se ha producido una polarización en el liderazgo científico en la inteligencia artificial, donde este liderazgo no está en universidades o centros de investigación, sino que está en empresas tecnológicas. Esta gráfica muestra las instituciones que tienen el mayor número de artículos científicos en NeurIPS, que es uno de los congresos líderes en el mundo en inteligencia artificial moderna. Y vemos que la institución líder no es una gran universidad americana, que sería lo que podíamos imaginar, sino Google, teniendo más del doble de artículos científicos que la segunda institución con más artículos científicos, que es mi alma mater, MIT, en Estados Unidos. Y luego vemos que geográficamente Europa queda muy por debajo de las instituciones líderes fundamentalmente norteamericanas. Si miramos el contexto de la innovación, la generación de patentes, pues también vemos que hay una dominancia de empresas asiáticas y americanas. Con este panorama, en el 2018, la comunidad científica europea investigadora en inteligencia artificial moderna nos preguntamos qué es lo que podíamos hacer para que Europa pudiese ser competitiva en esta disciplina que consideramos que es tan estratégica porque está en el corazón de la cuarta revolución industrial. Lo que nosotros queremos es contribuir a garantizar la soberanía tecnológica europea, porque pensamos que si Europa no es soberana tecnológicamente en inteligencia artificial, va a tener una gran posición de debilidad en el mundo frente a Norteamérica y a Asia. Desde un punto de vista científico, pensamos que para poder conseguir contribuir a esta competitividad, tenemos como 3 grandes pilares de acción o 3 grandes principios. En primer lugar, nuestro foco es el talento. Tenemos que poder crear un entorno que sea lo suficientemente atractivo para poder atraer, retener y también cultivar la próxima generación de talento investigador excelente a Europa. Sabemos que el talento atrae al talento y sabemos que el talento es la mejor inversión que se puede hacer. En segundo lugar, es importante reconocer que Europa es diversa y que lo que se está produciendo es ecosistemas regionales que están desarrollándose y que están adquiriendo fortalezas, en este caso no en inteligencia artificial. Y lo que queremos es acelerar la creación de estos ecosistemas regionales alrededor de ese talento excelente, pero ya yendo más allá de la investigación, facilitando la creación de startups, teniendo impacto en las empresas y en el sector productivo de esas regiones, etcétera. Y en tercer lugar, estos ecosistemas regionales potentes, ninguno de ellos por sí mismo tiene la masa crítica para poder ser competitivo frente a Norteamérica y a Asia. Y lo que tenemos que ser capaces de hacer es conectarlos todos en una red de excelencia que nos dé esa masa crítica. Y eso es básicamente ELIS, esa es la idea de ELIS. La misión de ELIS es conseguir crear un ecosistema y atraer al mejor talento investigador a Europa en inteligencia artificial moderna y al mismo tiempo conseguir que esa investigación tenga impacto social e impacto económico positivos. Formalmente, ELIS es una asociación sin ánimo de lucro que surgió a partir de una llamada a la acción que publicamos en abril del 2018. Tiene un board, no sé cómo se dice, en una asociación, como un patronato de la asociación, formado por 8 personas.
Behar Sholkov, que es uno de los investigadores en el mundo más distinguidos en inteligencia artificial, es el presidente y yo soy la vicepresidenta. Como cualquier asociación, ELIS está formado por una comunidad muy grande de miembros que son investigadores en inteligencia artificial. En estos últimos 2 años, ELIS ha lanzado una serie de acciones para poder conseguir realizar su misión y su visión. La primera acción que lanzó fueron los programas de investigación de ELIS. Un programa de investigación de ELIS consiste en 2 o 3 directores de programa y de 10 a 20 fellows o scholars. Un fellow es un investigador senior excelente en la temática de programa y un scholar es un investigador junior excelente en la temática del programa. Tras 2 procesos selectivos de 2 llamadas competitivas de selección, ELIS ha seleccionado 13 programas de investigación que cubren todo tipo de temáticas, desde aspectos muy teóricos de la inteligencia artificial, como el aprendizaje geométrico o incluso el aprendizaje cuántico, a temáticas verticales, como el machine learning aplicado a la salud o el machine learning aplicado a las ciencias del clima, o competencias transversales, como el programa que yo codirijo, que es un programa de inteligencia artificial centrado en las personas. Los programas organizan workshops anualmente, tienen que organizar como mínimo 2 workshops, y en el año 2020, con motivo de la pandemia de coronavirus, el programa de salud de ELIS organizó muchos webinars relativos al uso de la inteligencia artificial para la lucha contra el coronavirus. La segunda gran línea de acción de ELIS es el programa de doctorado y el programa de postdocs, que está encaminado a identificar el talento emergente, excelente en Europa, que se va a convertir en unos años en investigadores excelentes en inteligencia artificial moderna. Este programa de doctorado ha recibido financiación de la Comisión Europea a través de la llamada ICT 48-2020. Hicimos una propuesta llamada ELISE, para la cual tenemos 12 millones de euros para ejecutar las acciones de este programa de doctorado, que involucra, el programa ELISE, involucra también empresas e instituciones de investigación, no solamente universidades. El objetivo de este programa es convertirse en un sello de excelencia científica en el mundo con respecto a los estudiantes de doctorado en inteligencia artificial. Es decir, si te seleccionan para ser un estudiante de doctorado ELIS, quiere decir que estás entre los mejores del mundo. Además, este programa tiene un componente de movilidad automático, porque los estudiantes tienen 2 tutores o tutoras de doctorado que tienen que ser 2 fellows o 2 scholars que estén en 2 países diferentes. Y los estudiantes se comprometen a pasar de 6 a 12 meses haciendo investigación con el segundo o la segunda tutora de doctorado. Este programa lo lanzamos, la llamada se cerró el 1 de diciembre del 2020 y superó todas nuestras expectativas porque recibimos casi 1.400 solicitudes de 70 países diferentes, y ahora, justamente durante el mes de marzo, después de un proceso muy intenso de selección, los estudiantes seleccionados están recibiendo sus cartas de notificación para empezar en el curso académico 21-22. Tenemos los programas de investigación para los investigadores ya más asentados, tenemos el programa de doctorado para el talento emergente, y todas estas personas tienen que estar en algún lugar. De ahí surge el concepto de las unidades ELIS y los institutos ELIS. La visión última de ELIS es tener una red de institutos ELIS, donde un instituto ELIS es un centro con reconocimiento internacional de ser uno de los mejores centros del mundo de investigación en inteligencia artificial, pues que tiene varios cientos de personas trabajando allí, tiene un presupuesto muy grande y además está conectado con los otros institutos ELIS, ¿no? Esto es una visión muy ambiciosa y de largo plazo, y para ir dando pasos en la consecución de esa visión, ELIS definió el concepto de unidades ELIS, donde una unidad ELIS es un grupo excelente de investigación en alguna temática relevante a la inteligencia artificial moderna, que además se compromete a ser embajadores de ELIS y se compromete a realizar la visión y la misión de ELIS. Es decir, crear un ecosistema que sea lo suficientemente atractivo
para el talento excelente, el talento que tiene oportunidades, el talento que no está eligiendo quedarse en Europa, sino que prefiere irse a trabajar a Facebook o a Google. Para poder crear un entorno atractivo, tenemos que ofrecer salarios competitivos a nivel internacional, tenemos que ofrecer cero carga docente o muy baja carga docente, tenemos que ofrecer flexibilidad para crear startups, para colaborar con empresas, para tener posiciones mixtas, para poder tener posiciones de advisory en empresas, gobiernos o instituciones. Y además, tenemos que aprovechar el valor de la red para dar la oportunidad a los investigadores a trabajar con las mejores mentes, no solo de Europa, ¿no?, sino del mundo. En septiembre del 2019, ELIS anunció este concepto de unidades ELIS y hizo la primera llamada competitiva a la creación de unidades ELIS. Un año más tarde, ELIS hizo el evento oficial de inauguración de las primeras 30 unidades ELIS en 14 países diferentes de Europa e Israel. De estas 30 unidades, como veis, hay una unidad en Alicante, que es la única de España, y juntas han comprometido más de 300 millones de euros para investigación básica en inteligencia artificial moderna en los próximos 5 años. Además, mirando rankings externos de excelencia científica, vemos que las unidades ELIS seleccionadas están en el top 20 de los mejores centros de investigación en inteligencia artificial según CS Rankings. Y finalmente, ELIS cree firmemente en un modelo de financiación público-privado. Y por eso tenemos un programa de sponsorships, cuyo objetivo es establecer vínculos de colaboración con el sector privado. Tenemos 3 tipos diferentes de modalidades de sponsorship. La primera, que sería financiar una unidad ELIS en general. La segunda, que sería financiar estudiantes de doctorado o postdocs dentro de una unidad ELIS. Y la tercera, que sería hacer un donativo a fondo perdido a la sociedad ELIS con base en Alemania. Además, hay diferentes niveles. El nivel oro básicamente tienen diferentes beneficios en función del importe monetario, ¿no?, que representen. ELIS define 3 niveles, oro, plata y bronce, que son implementados a través de las unidades ELIS. Es decir, los sponsors de una unidad ELIS, por ejemplo, de la unidad ELIS de Alicante, son sponsors de ELIS a través de la unidad ELIS de Alicante, con lo cual se benefician de todo lo que puede ofrecer tanto la unidad ELIS de Alicante como ELIS en su conjunto. Durante el año 2020 hemos tenido la oportunidad de presentar ELIS a algunos de los principales líderes europeos, científicos, como por ejemplo Margaret Vestager, la vicepresidenta de la Comisión Europea, está aquí con Bernhard Scholkoff, el presidente de ELIS. Hemos podido también tener conversaciones y sesiones con el presidente anterior, porque acaban de cambiar, de la Royal Society, o el presidente de la Sociedad Max Planck, que es uno de los principales fans de ELIS, o incluso hemos podido presentar ELIS a Angela Merkel. Y el feedback recibido por todos ellos ha sido espectacular. Piensan que ELIS es uno de los principales pilares que tiene Europa para contribuir a esta soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial. Ahora en el año 2021 estamos ejecutando todos los programas que tenemos, pero además estamos reforzando nuestras relaciones con otros stakeholders como la Oficina Europea de Patentes o la Oficina Espacial Europea o el CERN, así como relaciones con empresas, aunque ya tenemos financiación de diferentes empresas y gobiernos. Y en este contexto quería muy brevemente compartir con vosotros la unidad ELIS de Alicante. La unidad ELIS de Alicante es única en la red ELIS por varios motivos. El principal es porque es la única unidad que ha sido creada desde cero. Todo el resto de unidades son grupos excelentes de investigación en instituciones que ya existían. Por ejemplo, la unidad ELIS en Cambridge, pues es un conjunto de profesores, los mejores en inteligencia artificial moderna, que ya están en la Universidad de Cambridge, ¿no? O la unidad de Tübingen, pues está formada por investigadores del Max Planck de Tübingen con la Universidad de Tübingen. Sin embargo, la unidad ELIS de Alicante es una fundación privada sin ánimo de lucro que ha sido creada exclusivamente para formar parte de la red ELIS. Se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad y es la única fundación sin ánimo de lucro que yo conozco destinada exclusivamente a hacer investigación de primer nivel en inteligencia artificial moderna centrada en las personas, en este concepto que ha comentado José de humanismo tecnológico, ¿no? Forma parte de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial. Y aquí yo quiero mostrar brevemente un poco el timeline de la unidad. En noviembre del 2019 se publicó la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, que coincidió con el plazo para presentar propuestas de unidades ELIS. Con el apoyo de la Generalitat, yo hice una propuesta para crear la unidad ELIS de Alicante, que fue positivamente evaluada por ELIS y anunciada como una de las primeras 17 unidades ELIS en diciembre del 2019.
En enero del 2020, en base al feedback recibido por diferentes despachos de abogados, la recomendación era que la unidad de ELIS se articulase como una fundación privada sin ánimo de lucro para poder disponer de toda la flexibilidad necesaria para poder ofrecer salarios competitivos, poder tener mucha flexibilidad para crear startups, para colaborar con empresas, etcétera, etcétera. Como todos sabéis, en marzo se produjo la pandemia y hemos estado dedicando todo el esfuerzo en la lucha contra la pandemia utilizando los datos y la inteligencia artificial. Desde un punto de vista de la gobernanza, ELIS está formado por un patronato técnico de personas expertas. Este es mi timer. Y además tiene previsto tener un comité científico asesor y lo que llamamos un Trustees Committee, que son personas distinguidas de todos los niveles, institucionalmente, profesionalmente, políticamente, que actúen como embajadores de ELIS. La unidad de ELIS de Alicante está dedicada a 3 áreas de investigación. La primera es el modelado del comportamiento humano, usando técnicas de inteligencia artificial, tanto el modelado individual como el modelado agregado. Y dentro del modelado agregado tenemos un foco especial en el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Durante todo el 2020, el trabajo que hemos hecho en el uso de las ciencias de datos y la inteligencia artificial en la lucha contra el coronavirus entra dentro de este área del modelado del comportamiento humano, porque al final hemos estado haciendo modelos del comportamiento humano en el contexto de la pandemia. La segunda línea es el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos con un foco en sistemas móviles, inteligentes y asistentes personales. Y la tercera línea son los retos éticos que plantea la inteligencia artificial y es la misma línea que el programa ELIS de investigación que codirijo. Ya me he quedado sin tiempo, con lo cual no tengo tiempo de explicaros lo que hemos estado haciendo en el contexto de la pandemia. Lo puedo contar otro día. Simplemente comentar que nos hemos presentado a un reto mundial, anuncian los ganadores el martes que viene, nos quedamos muy bien clasificados en las semifinales y ya veremos qué pasa cuando anuncien los ganadores en la final. Y bueno, si ganásemos sería la bomba porque es una competición mundial con equipos de todo el mundo en el uso de la inteligencia artificial en la lucha contra la pandemia. En ELIS Alicante también tenemos un modelo de financiación público-privada, tiene una garantía de financiación por parte de la Generalitat de 1,5 millones de euros al año, pero tenemos, igual que ELIS, el programa de sponsorship de ELIS, pero además la unidad de ELIS de Alicante tiene un programa superior platino que da la opción de tener un asiento en el patronato y tiene 2 programas inferiores para facilitar que miembros de la sociedad civil puedan también contribuir a la unidad. Físicamente estamos situados en el Parque Científico de la Universidad de Alicante y tenemos colaboraciones con todo el ecosistema científico no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España y obviamente de toda la red ELIS con las otras 29 unidades. Así que termino con una invitación a que os unáis, a que me hagáis las preguntas que tengáis y bueno, a que al menos quizás pues os informéis más a través de las páginas de web sobre esta iniciativa que creo que tiene un grandísimo potencial, no solamente a nivel Comunidad Valenciana o a nivel español, sino a nivel europeo y mundial. Gracias.